2 de la mañana y nosotros ya estamos en ampliación de noticias con Ricardo Gómez y con Fernando Carballo. Fernando, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias aquí en RBP. Confianza por todos los medios. Absolutamente todos. Y hoy día estamos conversando sobre un tema que causó ayer una discusión que llegó a términos internacionales sobre el traslado de Evo Morales. Recordemos que el avión que mandó el señor AMLO, el señor Andrés Manuel López Obrador. Él ha puesto en venta ese avión, y nadie se lo quiere comprar porque Así es costoso su mantenimiento. Bueno, en fin. Como pasó con nosotros en nuestro avión presidencial. Sí. Y este avión costoso viajó desde México hasta Bolivia para recoger al presidente Evo Morales. Antes de entrar a Bolivia, evidentemente tenía que pedir un permiso y se detuvo en Lima. Así de paso que recargaba combustible. No hubo ningún problema. Todo muy bien de ida y de vuelta. Más bien parece que hubo problemas. Se dijeron, no, ya no puede parar, sí puede parar. Parece que sí puede, parece que no puede. ¿Para qué va a regresar por acá? Vaya por otro lado. Los bolivianos creo que con razón se quejaron. Y hoy día hemos sido materia de conversación en el diario El País. Nada menos Fernando, que nada menos. el diario más influyente en lengua española del mundo, que se cuestionan por qué Vizcarra, que es garante de libertades democráticas en otros países, como en Venezuela, no fue capaz de permitir que el avión de Evo Morales aterrizara. El tema ha sido, por lo demás, comentado por el ex canciller Eduardo Ferrero hoy en El Comercio, que dice que el argumento esgrimido por la diplomacia peruana es poco serio. Además, hay que decirlo, Evo Morales no es un delincuente con orden de captura, no está siendo perseguido, ha salido de su país porque se siente perseguido político, pero no es que nosotros íbamos a avalar, no es cierto, el escape de un delincuente. Sin embargo... estaba a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que le estaba concediendo asilo. Era un asilado. Pero yo puedo entender que si se quiere asilar, pues no sé, o pasar por tu país, un violador de derechos humanos, o sea, ¿sabes qué, señor? Vaya usted por otra ruta. Pero estamos ante un caso muy distinto. Hay mucha controversia con respecto a la razón por la cual Evo Morales ha salido de su país, pero mejor que sea Andrés Gómez de la Torre, internacionalista y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, que nos explique cómo interpretamos esta, vamos a decir por el momento, torpeza, porque ha habido evidentemente una torpeza del gobierno peruano. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado, muy buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, mi primera lectura es que hay que entender que el gobierno mexicano tiene una política exterior históricamente muy especial, que ha reivindicado el principio de no intervención, el derecho de asilo, y acogió históricamente muchos exiliados. Fernando se acordará que de la Guerra Civil Española el bando republicano recaló en México, los exiliados socialistas chilenos después del golpe de Pinochet. O sea que sí se entiende... Trotsky, el rey Exactamente. Claro. Exactamente. Y esto viene desde la Revolución Mexicana, el principio de la doctrina del canciller Genaro Estrada: México no califica a gobiernos. O sea, sí se entiende esta decisión, más aún en un gobierno de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional y de Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, lo engancho con las primeras palabras que dice hace 2 o 3 días el candidato electo de Argentina, Alberto Fernández, que le agradece a Vizcarra, al presidente Vizcarra, por haber viabilizado y haber autorizado el sobrevuelo y el aterrizaje de este avión FAM, Fuerza Aérea Mexicana, que despega desde el aeropuerto Benito Juárez, donde hay una unidad específica de transporte presidencial de la Fuerza Aérea Mexicana, y efectivamente este avión Boeing 737, última generación, todo apunta a que es esa aeronave, 11 horas aproximadamente puede volar sin ser recargado, viene a Lima, es recargado. ¿Y cuál es el primer obstáculo que tiene? Que él sale, justamente el avión había hecho un plan de vuelo, y entonces sale, despega de Lima normalmente para ir a La Paz, pero cuando está ingresando a Espacio Aéreo Boliviano, los propios bolivianos le deniegan la autorización y el avión tiene que retornar a Lima. No había hecho la gestión porque no se sabía ante quién tenía que hacer la gestión. Exactamente. Por eso es que el canciller Ebrard, cuando habla en estas maratones, en estas, efectivamente, en estas maratónicas conferencias de prensa que hace AMLO, todas las mañanas, dice, ya sabemos quién manda en Bolivia, porque han habido corsis y recorsis entre las fuerzas. Y lo que está sucediendo es que el poder en Bolivia se ha diluido y hay conflictos entre las Fuerzas Armadas, y especialmente una pésima relación entre la policía boliviana y el ejército boliviano, porque la policía boliviana, seamos francos, había corrupción, pero fue maltratada por Evo. Y este es un suceso del fin de semana que tiene mucho que ver con la actitud sincronizada
porque francamente parece que es la policía la que lo ha tumbado a Evo Morales con una actitud porque se sincronizada. insurreccionó, se le rebeló, se la amotinó en los cuarteles de la policía. Exactamente, Ricardo, y no solamente eso, tuvo varias estrategias paralelas, esa estrategia medio maquiavélica de suspender la seguridad pública y la seguridad personal de las autoridades oficialistas, ¿no? Y eso que viabilizó las famosas turbas. Entonces, volviendo al tema del avión, entonces el avión tiene que volver a Lima, y ahí lo que no me queda claro es que como se había hecho un plan de vuelo, como se había elaborado un plan de vuelo, si es que había, para comenzar, se había gastado un combustible no previsto, si es que había el dinero no para pagar en automático este reabastecimiento, porque era algo no previsto, hasta que el avión nuevamente puede despegar y entra a espacio aéreo, y específicamente estaba en Cochabamba, este aeropuerto de Chimore. Y aquí había otro problema en el aeropuerto de Chimore, que estaba rodeado por grupos masistas en favor del presidente Evo Morales, claro. Y por otro lado estaba controlado por la Fuerza Aérea Boliviana y la Fuerza Armada. Y todo hacía suponer que se podía producir un enfrentamiento armado, porque hay un problema muy complicado entre los grupos masistas y la propia Fuerza Armada. Y habían sectores de la Fuerza Armada que no querían que Evo Morales saliera. Entonces, finalmente, quien decide, que tiene el control del aeródromo, es la Fuerza Aérea Boliviana. Y le permite salir. Y le permite salir, pero ahí se produce otro problema. Tiene que ir Tenía que hacer el mismo trayecto, claro, de ida, es decir, pasar por Lima. Exactamente. Y acá le dijeron pero que no. Lo que pasa es que se producen varios problemas paralelos y en simultáneo, porque también el avión de Evo Morales es retenido. Es decir, no habían forcejeos entre las fuerzas, la Fuerza Aérea Boliviana y el Ejército, y habían sectores de la Fuerza Armada que decían, no, se tiene que quedar acá, porque tiene que ser juzgado, etcétera. Y había una situación de ebullición en la base aérea o en el aeródromo de Chimore. Y entonces ahí es donde se producen estas desinteligencias, y es donde la Cancillería mexicana, la SRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, comienza a engarzar una diplomacia con dos países que están en las antípodas, ¿no? de la visión de Morales, que es el Paraguay de Mario Abdo y el Brasil de Bolsonaro. Entonces, Mario Abdo también había sido contactado nuevamente por esta diplomacia del presidente Fernández, argentino, presidente electo, por cierto, que interpone una serie de, digamos, buenos oficios, y efectivamente puede llegar a Asunción. Pero ahí se produce un nuevo problema, que para volver a hacer el recalaje de Asunción para entrar al espacio aéreo peruano, le deniegan nuevamente en Bolivia el paso por el espacio aéreo boliviano. Entonces tiene que hacer una negociación el canciller Ebrard con el gobierno de Bolsonaro y sobre todo con la profesionalísima Cancillería de Itamaraty. ¿Para qué? Para que pueda rodear este avión, no pasar por espacio aéreo boliviano, y así el gobierno peruano sí había aceptado que realice el sobrevuelo para poder salir hacia el Océano Pacífico. Pero ya no que pare en Lima. Ya no que pare en Lima, no hacer escala ni reabastecimiento, pero sí. Y ahí se produce un nuevo problema que también no me queda claro, porque hay distintas versiones con el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno. Sí. Porque inicialmente, quería. claro, porque además el canciller Ebrard ha reculado, tiene dos posiciones, porque se dice que había negociado con el gobierno ecuatoriano para que pueda hacer escala en Guayaquil. Por otro lado, hay otra versión que dice que no, que estaba ya en espacio aéreo internacional, y Ecuador también le comunica a sus autoridades aeroportuarias que tampoco podía traspasar espacio aéreo ecuatoriano. O sea, es una trama muy complicada, es una trama muy compleja. El canciller Ebrard lo ubica como una suerte de periplo y que ha graficado de una u otra manera la situación, digamos, política tan inestable. Y sobre todo, perdón, Pati, termino, esto que me preocupa a mí mucho, el conflicto interfuerzas armadas y entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas con la policía boliviana. En Bolivia. Sí, en Bolivia. Esto nos genera una situación muy complicada en este contexto político. Pero, de acuerdo con el rol que le toca a la región, digamos, ¿no? Evo ha llegado y le ha dicho a López Obrador, me ha salvado la vida, sí, ¿no? Carlos Mesa también ha dicho que su vida ha estado amenazada. Lo que tenemos ahorita en Bolivia, si bien los ánimos se han amainado un poco, pero no quiere decir que así se vayan a quedar, ¿no es cierto? Es un enfrentamiento muy fuerte. Y hay que decirlo, no ayuda a la nueva presidenta, no ayuda, porque también tiene un discurso hiperconservador, hay que decirlo con rasgos muy racistas, que lo único que va a hacer es encender a la otra mitad, porque Evo todavía tiene la preferencia de la mitad de su país. Así es. ¿Qué rol nos toca a nosotros? Porque, ojo, esto no es Venezuela. Puede haber habido fraude, Evo se puede haber reelegido de manera irregular, pero es verdad que también aceptó, a regañadientas, pero aceptó las condiciones de la OEA, y es verdad que renunció
podemos discutir de cómo, pero renunció. Es decir, no es una persona que está atacando a su población y que estaba dispuesto a quedarse en el poder a pesar de todo. Entonces, ¿cómo lo debe tratar la comunidad internacional a raíz de este incidente? Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta de Andrés. 8:21 minutos, estamos con Andrés Gómez de la Torre tratando de entender qué cosas está pasando en Bolivia y qué pasó con el intento de salida bueno, no lo intentó porque lo logró, la salida de Evo Morales de Bolivia rumbo a México y cuál fue el rol que cumplió el Perú. Y te preguntaba, Andrés, ¿cuál era el rol que tenía que cumplir la comunidad internacional con respecto a este punto en particular, ¿no? Claro, sin duda que había que viabilizar el asilo es un derecho, ha sido conseguido por razones humanitarias. Se condice, como he explicado, con la política exterior mexicana y lo que había que hacer ahí es resguardar la vida del presidente. Porque... Andrés, permítanos un momentito, vamos a ver cuál es la situación ahora mismo en La Paz. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, continuamos en ampliación de noticias, estamos revisando la crisis boliviana, el presidente Evo Morales renunció, la recibió, solicitó, se le ofreció y se cumplió el asilo mexicano, ya está en territorio mexicano y estábamos revisando con colegas de La Paz y con nuestro enviado especial cuál es la situación. De momento es incierta, hay cierta calma, pero no se sabe lo que va a pasar hoy en el Senado, que aún tiene una representación alta de parte de sus seguidores, los miembros del MAS. Andrés Gómez de la Torre está con nosotros también revisando esos escenarios. Andrés. Sí, gracias. Bueno, hemos visto las últimas fotografías, también todo apunta a que aunque la Fuerza Aérea Mexicana, la FAM, tiene aviones 737, estamos viendo ya una fotografía de la llegada del avión al aeropuerto Benito Juárez, apunta a que no sería un 737, aunque han circulado varias fotografías, sino un avión ejecutivo, probablemente un Learjet, más pequeño. Hay que recordar que el canciller Ebrard ya el día domingo... Tenemos la precisión ya aquí, sí. Andrés, mira, se trata de un Gulfstream. Gulfstream, ya, ok, es un avión ejecutivo, sí, de pequeños pasajeros de buen alcance, tipo VIP. Tipo Learjet también. Sí, pues, ¿no? Digamos un poco más grande, un poco más grande, exactamente. Y lo que había que notar el detalle es que el canciller Ebrard el día domingo dice, en plural, hemos recibido solicitudes de asilo. Y lo que, digamos, suelta la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en paralelo es que serían más o menos un conjunto de 20 funcionarios, entre los cuales está este ideólogo del régimen, el vicepresidente don Álvaro García Linera, sociólogo, politicólogo, que es un poco que ha sido el soporte ideológico del régimen masista. Y luego hay un rosario de denuncias, y cuando hablábamos con Patti, decían, ¿por qué es que toma esta decisión, Evo, de renunciar? ¿No? Es porque yo estoy seguro que lo que ha sucedido es que esta acción de la policía en que le ha suspendido el resguardo policial a las autoridades, a los ministros, ha supuesto un estado de pánico también porque habían barricadas. Evo Morales no tenía el control de la policía desde el día viernes. No tenía, la policía fue maltratada, es verdad, eso es cierto. Y el ejército era la línea de los ojos. Y los comandantes en jefe de los ejércitos de Bolivia siempre fueron proclives a la visión del MAS. Se les involucró en proyectos de empresas públicas, por ejemplo. Es decir, la relación entre Evo y el ejército no fue mala, fue buena. Se habla de un ejército nacionalista, revolucionario. Ahora, alentada precisamente por la doctrina que dice que si tú tienes el control de tus Fuerzas Armadas, estás sobre todo con el ejército, sólido, ¿no? Sobre todo con el ejército, porque de una u otra manera se puede hablar que en términos políticos el ejército fue cooptado por el masismo. Y hubo inclusive comandantes del ejército en Bolivia el año 2005 que hablaban que las amenazas eran a los estados en América Latina, era la pobreza, la miseria, el racismo, la exclusión social. O sea, los propios comandantes en jefe se comieron un poco el discurso evista y masista. Pero yo creo que lo que ha tenido la policía ha generado un efecto arrastre sobre la Fuerza Armada y a la hora que han visto, dicho sea de paso, otra cosa que me preocupó, recién están haciendo operativos conjuntos ejército-policía, han estado divididos. Entonces, y mientras tanto, esto ha dado lugar a una crisis en la OEA
el propio secretario general Luis Almagro, que algunos consideraban complaciente con el régimen de Morales, ha dicho que efectivamente ha habido un golpe de Estado, pero cometido por Evo Morales al hacer un fraude electoral. Esto lo dice el secretario general de la OEA, una de cuyas comisiones técnicas estableció de manera técnica e inapelable el fraude que se había cometido en las elecciones. Sí, ¿Qué posición adoptó el Perú en esa reunión? A ver, Fernando, empecemos por lo primero. Se prestan muchas lecturas. Maduro está diciendo que es un golpe de Estado. En Colombia era obvio, Gustavo Petro, ahora que el fascismo ha vuelto a Bolivia. Los países que no están alineados con el bloque que nosotros conocemos como este bloque, entre comillas, progresista, han asumido una posición. Mira, yo que pienso que la política exterior hay que comenzar diciendo que Bolivia es un país limítrofe. Y eso ya nos genera un tema más delicado. Y la política exterior no debe ser basada como tema general por simpatías, antipatías o diplomacias presidenciales, sino por temas de Estado, más aún cuando se trata de países limítrofes. Entonces, el primer comunicado que yo leo de la Cancillería es no entrar a temas de fondo, sino tratar de que haya una solución pacífica en un proceso de mucha crispación entre masistas y antievistas, porque en la calle está. Recordar, Ricardo, Pati, que Bolivia es un país muy cruento y nos olvidamos que en los años 50 hubo en Bolivia la famosa Revolución Boliviana, que fue una matanza espantosa. No, Bolivia está acostumbrado. Y que Bolivia creó un sistema de partidos políticos muy precarios. ¿Se acuerdan? En los años 50 el MNR, los primeros líderes democráticos, Paz Extensoro, Siles Suazo, ya tenía unos presidentes espantosos como el coronel Alberto Natush. Que además una clase política muy elitista. Así es. Decidían las elecciones en un el narcopresidente, Congreso, ¿no? Así es. Narcopresidente, García Mesa. Luis García Mesa, Alberto Natush Bush, dictaduras de seguridad nacional como Hugo Banzer Suárez, gobiernos, digamos, muy endebles, del de Lidia Gayler, se acordarán, ¿no? El sistema de partidos es un sistema muy endeble y tiene un récord en materia de intervención militar, de golpes militares, ¿no? Entonces, ahora, sobre el mismo Evo Morales, hay un documental de un periodista de investigación que se infiltra en una mafia mexicana, un cártel, el cártel de Sinaloa, que da cuenta del entendimiento y el comercio de droga que hay entre el gobierno de Bolivia, controlado por Evo Morales hasta hace 2-3 días, y el cártel de Sinaloa en México. Sí, sin duda. Y el tema del narcotráfico es un tema que se inicia, bueno, no se inicia. En los años 70 en Cuba también un problema de carácter interno y de carácter externo frente a terceros estados y sobre todo en las relaciones con los Estados Unidos. Es un país muy complicado, es un país muy complejo y si me permiten no descuidar el tema de Chile, que también el tema de Chile tiene un pronóstico reservado porque ya la propia oposición ya no solamente está hablando de un congreso constituyente, sino un cambio de constitución y bueno, las ciudades chilenas también, Osorno está viendo ¿Cuán estable es la posición de Piñera en estos días? Yo creo que yo tuve mucha fe en lo personal, en su agenda social, en los cambios del gabinete, que ha sido un poco cosmético, su tema generacional, pero lamentable debo decir que las circunstancias lo están comiendo un poco a Piñera. Y claro, cuando uno ve que el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Radical ya piden un cambio más profundo, una asamblea constituyente, y vemos que también ya, como el otro día comentamos en este mismo canal con Farid Cajat, todo apunta que ya digamos, los objetivos más media, la correlación va en función de que la oposición ya está pensando en Chile la posibilidad de una renuncia de Piñera. De una renuncia de Piñera, además alentada por lo que está pasando. Que sería en Bolivia, terrible, ¿no? Claro, que sería terrible, ¿no? Que sería Ahora, es verdad que Piñera, ahí lo hemos escuchado dar una declaración tras otra, una reforma muy tras mala, otra. muy mala Pero gestión además, de cuando ha crisis. intentado arreglarlo, nadie le cree. Una demostración de debilidad. De locos, Sí. En fin, vamos a ver cuál es el futuro de los países de nuestra región. Son las 8:44 de la mañana. Estuvimos con Andrés Gómez Latorre con nosotros, analizando lo que está pasando en Bolivia. Volvemos en breve.